falta. Yo soy médica, primero pediatra, después especialista en adolescentes, después especialista en trastornos alimentarios y después la nutrición general. Un poco la idea es dar un pantallazo básicamente de algunas cosas que hoy circulan dentro de trabajos, de publicaciones en relación a vinculaciones de determinadas sustancias, fundamentalmente agrotóxicos, es decir, la utilización de sustancias químicas para cultivos o para, digamos, entre comillas, mantener saludables animales, etcétera, etcétera, pero que irremediablemente producen ciertas lesiones a nivel de los mecanismos del ser humano en función de su propia salud. Entonces, uno de los conceptos que quizás sería importante resaltar es lo que se conoce como los disruptores endócrinos. La definición, el término contaminantes hormonales o disruptores endócrinos, que viene de la sigla en inglés, define un conjunto diverso y heterogéneo de compuestos químicos exógenos capaces de alterar la síntesis, liberación, transporte, metabolismo, enlace, acción o eliminación de las hormonas naturales en el organismo. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos todo un sistema, digamos, un axis que tiene un funcionamiento determinado que va desde ciertas sustancias precursoras y liberadoras de hormonas en las distintas glándulas del organismo. Pueden ser tanto hormonas sexuales, tiroideas, etc. Estas sustancias tóxicas actúan y tienen capacidad para meterse dentro de ese sistema natural y producir algún tipo de disrupción. Entonces, digamos, no se aplicó todavía una prohibición del uso en base a este tipo de limitaciones de disruptores endocrinos, porque en realidad, como siempre pasa, no termina de conocerse ciertos factores que puedan entrar dentro de conceptos teóricos de la legalidad acerca de qué sustancias son o no disruptoras. Y hasta tanto eso no está, en realidad no se baja línea en relación a la prohibición. Por otro lado, digamos, no se cumple con el objetivo de pensar qué es bueno para la población o qué pasa en la salud o en el medio ambiente, que también influye, por supuesto, en esta posibilidad de producir algún tipo de disrupción. Y entonces lo que se ponen a veces estas sustancias para ser aprobadas y no justificar el tipo de lesiones como niveles tan altos que en realidad no se puede después comprobar, pero la realidad es que no es necesario a veces niveles tan altos de esas sustancias para producir algún tipo de disrupción a nivel endócrino. Pero cuando se hace el tipo de nivelación, si hay tanto de esta sustancia, entonces se puede producir algún tipo de lesiones, son tan altos que se pierde toda una gama de posibilidades, aún en valores más pequeños de esos tóxicos en sangre, como para producir lesiones. En sangre o en el medio ambiente, ¿no? Por supuesto. Y en realidad el espíritu propio de un reglamento de plaguicidas no es que a ver cuánto es el nivel de la sustancia, sino que esté basado en el principio de precaución. No que ya haya hecho un daño, sino que no haya directamente una precaución de que no genere algún daño. Y bueno, entonces esto es lo que decía, un límite máximo de residuo que en general son valores tan altos que no terminan a veces como de estar ligados realmente al daño que pueden generar dentro de los sistemas de, digamos, de funcionamiento endocrino natural de un poco lo que les quería comentar es que el sistema hormonal es como si fuese un sistema hipercronometrado, es decir, es tan como diría, tan sensible, tan específico, tan finito todo, que en realidad muchas situaciones exógenas o endógenas pueden producir alteraciones a nivel
de todo el camino que significa desde que se liberan los factores de liberación hasta que llegan, digamos, desde el hipotálamo, desde acá arriba, hasta que llegan a la hipófisis que está acá arriba, y después de ahí se dirigen a otros órganos de choque, como en el caso, por ejemplo, de las hormonas tiroideas, todo aparece desde acá arriba y después llega a la tiroides. En el caso de las gónadas, lo mismo, las hormonas sexuales, es decir, todo tiene como un circuito. Entonces, el circuito es que el estímulo está acá, pero lo que sale de acá le avisa acá arriba que deje de producir tal o cual hormona. Entonces, tiene todo un circuito muy, muy aceitado. Entonces, digamos, esto lo vemos si estamos hablando de un adulto. Si hablamos de aún antes de nacer el bebé, cuando está en el útero materno, si esto es algo que la madre o el padre está cargando dentro de cambios hormonales propios del impacto, hay, digamos, también posibilidad de que eso se transmita como cambios, no solamente, digamos, por lo que es el funcionamiento endocrino, sino también por la posibilidad de generar algún tipo de vehículos de información a través de neuroquímicos, etcétera, etcétera, que también van alterando el sistema. Y también, por supuesto, que todos los sistemas hormonales son como muy sensibles a factores de estrés, a factores de cambios de peso, a factores de cambios alimentarios. Entonces hay todo un circuito muy, muy sensible. También, por supuesto, como les decía antes, no solo tiene que ver con aquellas cosas que pasan directamente en el organismo, sino también en el medio ambiente. Entonces, esto es lo que llamamos la epigenética. Quiere decir que cambios que puedan existir en el medio ambiente impactan sobre la transmisión o el tipo de transmisión genética dentro del organismo del ser humano. La próxima. Digamos, cuando hablamos de contaminantes, también hay trabajos, lo que pasa es que, digamos, esto es algo que siempre se dice, ¿no? Que en realidad aquellos trabajos en los cuales se trata de demostrar alguna parte nociva de alguna de estas sustancias, hay un montón de laboratorios involucrados en, bueno, o que ponen sus propios científicos que publican determinadas cosas, pero no se ven las otras. Sin embargo, hoy se ve que hay porque en función de lo que se hablaba de, digamos, de la obesidad infantil, el crecimiento de la incidencia de obesidad infantil, de obesidad en general, diabetes tipo 2, y parte de estos contaminantes tienen acción sobre todo lo que tiene que ver con la regulación de la insulina, la regulación del peso y también, por supuesto, en cambios que tienen que ver con alteraciones cardiovasculares, alteraciones de hipertensión o cáncer. Estos, digamos, no solamente tienen que ver con aquellos agrotóxicos que están en el ambiente, sino que hay algunos contaminantes que son contaminantes orgánicos persistentes, quiere decir que puede ser que no hayan sido ni usados ni volcados al medio ambiente o a la tierra o al organismo en ese momento, pero persisten, y entonces estos que persisten pueden alterar también ciertos circuitos, digamos, hormonales o endocrinos, como son el páncreas, con la regulación de insulina, o los receptores mismos de insulina, es decir, que puede que no se alteró la producción o la fabricación de insulina por el páncreas, pero sí, cuando llega la insulina, necesita tener receptores que le permitan abrir las compuertas para que entre la glucosa a la célula. A veces las lesiones de estas sustancias no actúan en la producción de insulina, sino directamente en el receptor de la insulina. Entonces no trabaja bien y produce lo que se llama la resistencia a la insulina, y ese es uno de los acompañantes de la obesidad. Otro tema importante es el tema de los endulzantes, que, bueno, el jarabe de maíz de alta fructosa es uno de los endulzantes que más se usa en la industria y que en realidad es menos costoso, pero también es verdad que está distribuido en montones de alimentos o sustancias producidos en la industria, y
Y digamos, esto conjuntamente con lo que les decía antes, se vio que esta sustancia, el jarabe de malta fructosa, acompaña a esa alteración de la regulación de la insulina, generando insulinoresistencia. Quiere decir que puede haber insulina, pero esa insulina no es aprovechada o usada porque cuando llega al receptor no le entiende, no le abre las compuertas como para poder realizar su trabajo. Por supuesto que esto va de la mano de alteraciones en el metabolismo y también de la obesidad. Entonces quiere decir que hay como si fuese una alteración en la lectura de estas sustancias por las mismas células o receptores de esas células en función de alguna alteración en el caminito de lo que es la composición de esta sustancia. Y la famosa stevia, en realidad, que sí, es verdad que es un endulzante natural y todo, pero no es la que hoy se vende en sobrecitos. En realidad, esa que se vende en sobrecitos, y la gente lo compró como si fuese una sustancia natural, stevia, en realidad esa sustancia fue manipulada, digamos, y por la industria, y en realidad no es lo que era. Con lo cual, digamos, también se ha visto que genera la producción de, digamos, tiene en su composición un alcohol, y esta, que es el etriol, y esta tiene secundariamente algunas alteraciones a nivel estomacal, con disfunciones intestinales. Bueno, esto es un ejemplo, digamos, de algunas de estas alteraciones que estaba comentando. Digamos, para hacer como un resumen de aquellas cosas que están, digamos, descritas o publicadas en relación a los efectos sobre la salud de algunos de estos contaminantes hormonales o disruptores hormonales o endocrinos, los daños, por ejemplo, dentro del sistema reproductor masculino, con una disminución de la calidad del semen que conduce a la infertilidad, y de hecho hay estudios que muestran una mayor infertilidad masculina, es decir, que analizando muestras de semen tienen la vinculación de los espermatozoides o el número de espermatozoides en menor cantidad y con mayor, digamos, antes era como que la esterilidad era femenina y hoy por hoy en los estudios lo que se ve que es mayor o igual a la esterilidad masculina. Bueno, por ejemplo, en el caso del sistema reproductor femenino hay alteraciones tales como la pubertad precoz. La pubertad precoz es una alteración en la niña, la aparición de una pubertad a una edad más temprana de los 9 años para abajo. Y en general aparece con signos de, obviamente, estimulación hormonal. En algún momento había estado como muy en boga el tema de que aquellas niñas que comían o consumían mucho pollo, decían que empezaban a tener signos tales como pubarca o telarca. Pubarca significa cuando aparece el vello pubiano a una edad muy temprana, la telarca cuando aparecen las mamas o el doctor mamario y el desarrollo mamario a una edad temprana, no esperada. En realidad no es exclusivo de los pollos, es cierto que se le daba de comer o se le daban hormonas a los pollos para que crecieran más rápido. Algunos lo niegan, otros dicen que eso es real. Pero bueno, de todas maneras, la realidad es que la pubertad precoz, también la reducción de fecundidad en la mujer, los síndromes de ovario poliquístico, esto es una patología que se ve muy frecuentemente y va de la mano de la obesidad, va de la mano muchas veces del hipotiroidismo junto a la mujer. Entonces, digamos, una de las cosas yo vengo haciendo hace muchos años que practico la medicina y yo diría, no sé, 5 o 6 años atrás, que empecé a ver consultas de mujeres jóvenes con hipotiroidismo con una frecuencia jamás vista. Entonces, una de las sospechas es decir, o está mal diagnosticado o hay como una medicación muy temprana dada por una alteración no tan severa. Pero la realidad es que hay más hipotiroidismo, más ovario poliquístico. Bueno, la endometriosis y otros fibroides uterinos que son tumores, como los fibromas, son tumores que son benignos pero que aparecen dentro del aparato reproductor femenino.
y todo lo que tiene que ver con la aparición de tumores relacionados como consecuencia de los agrotóxicos presentes tanto en los alimentos como en el medio ambiente, cáncer de mama, de ovario, de próstata, testículo, tiroides. Estos son, digamos, los hormonos dependientes, son órganos que dependen de hormonas y por eso se lo liga a esta situación de disruptores endocrinos con la aparición de mayor frecuencia de estos tumores en órganos de producción hormonal. Bueno, y después hay un listado, digamos, enorme de otras patologías, pero por ejemplo las enfermedades metabólicas, como les comentaba, el síndrome metabólico, que digamos une estas asociaciones de obesidad, diabetes, hipertensión, digamos, están relacionadas con este tipo de sustancias. Y bueno, de las enfermedades cardiovasculares, en realidad, de vuelta también, el síndrome metabólico está asociado a la mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares porque está relacionado con la hipertensión, con la obesidad, con la resistencia a la insulina, digamos, todo va de la mano. Entonces una cosa va concatenando a la otra. De todas maneras, otro de los capítulos importantes dentro de lo que es disruptores endócrinos también tiene que ver con el sistema intestinal, que después Laura se va a explayar un poco más. Pero creo que es importante también conocer que hay muchas, fundamentalmente con todo lo que tiene que ver con alimentos industrializados, con alimentos superprocesados o ultraprocesados, y la asociación de esto con disfunciones intestinales varias. Ahora después voy a expresar un poquito. Para no perder el hilo, digamos, hay otra situación importante que es el efecto cóctel. Esto significa que estos disruptores no es necesario que sea uno, sino esta situación conjunta de la mezcla de algunos de ellos con, digamos, con esta misma línea de disrupción endócrina, en realidad potencia. No es necesario que sea solo una y entonces es esa, sino la asociación potencia este efecto de disrupción endócrina. Después, por otro lado, digamos que, vuelvo a decir, más allá de que cada sustancia en particular puede ser reconocida por tener una lesión determinada, la mayoría de las veces los agrotóxicos están mezclados. Es raro que sea uno solo, digamos, es un combo de la unión de varios, pero cada uno de ellos tiene un efecto que sumado hace el efecto cóctel. Bueno, de vuelta, no solamente tiene que ver con el efecto en sí, sino también el momento en el cual ese efecto entra en contacto. Entonces, una de las cosas que se mencionan es cuando esto comienza durante los primeros estadios de la vida, y entonces no nos olvidemos que estos son los momentos en que la diferenciación celular está como en su máxima expresión, y entonces esto, cargado de una división celular máxima unida a esta potencialidad de disrupción endócrina, genera que estas lesiones se implantan dentro de ese desarrollo, con lo cual pueden generar lesiones de tipo irreversible que se pueden, digamos, acompañar no solamente en los primeros estadios de la vida, sino que pueden manifestarse o hacer su aparición en edades mayores. De más está decir, y de hecho ya lo han comentado muchas veces en las charlas acá, que el embarazo, la infancia y la adolescencia son momentos críticos en los cuales, digamos, la exposición a estas sustancias, sin ninguna duda, el impacto puede ser, digamos, de mucha mayor gravedad y persistencia. Y la otra cosa que creo que también es importante es esta situación de dosis-efecto, en el sentido de que no importa que sea un poquito de agrotóxico, en realidad no es que sea necesario que sea un montón para generar el cambio de disrupción endócrina.
No nos olvidemos que todo esto tiene que ver, como les decía antes, con todo un circuito químico y de como si fueran transmisiones muy chiquititas químicas, que cada pasito es como crucial dentro de la cadena como para generar el resultado final. Con lo cual, cualquier mínima cosita que se vea alterada en su cadena de producción, tranquilamente puede producir una lesión. Y la latencia es otro de los temas, que estos tóxicos pueden manifestarse aún muchos años después de que ocurra esa exposición, en el sentido de que, por ejemplo, puede haber mujeres que a la edad adulta aparecen con un hipotiroidismo, con mayor incidencia de hipotiroidismo, que recién se le manifiesta a la edad adulta, pero que viene arrastrando de una mala información generada a través del circuito de, por ejemplo, la producción de hormona tiroidea y que se manifiesta en algún momento de la vida. Bueno, esto lo saqué de una foto que me pareció interesante porque uno siempre, desde el punto de vista nutricional, en realidad uno trata de estimular a la gente para que coma frutas, verduras, que deje un poco de lado las golosinas, esto y lo otro. Y en realidad últimamente cuando recomiendo frutas y verduras a los chicos, a los no tan chicos, la verdad me siento un poco culpable porque esto es como un ejemplo de la cantidad de agrotóxicos que se encontraron en un análisis que se hizo en España del contenido de agrotóxicos en la manzana. Entonces, como bueno, dice, como que en la manzana se encontró residuos de hasta 25 agrotóxicos, ¿no? Y es mucho. Bueno, después, por ejemplo, hay un trabajo que muestra que habían, quería ver qué era lo que... sí, que se habían detectado como en un estudio como 53 sustancias activas que se relacionaban con el tipo de lesiones que podían estar relacionadas con la disrupción endócrina, etcétera, etcétera. Pero en realidad otro informe encargado a otra comisión, en realidad el número, digamos, de estos contaminantes era muchísimo mayor. Por eso digo, quizás hay como esta situación de generar un valor determinado de una sustancia como posible disruptor endocrino, pero después un análisis un poquito más amplio y con valores por ahí de mediciones, digamos, un poco más estrechas, genera la posibilidad de muchos más contaminantes relacionados con la disrupción o como se lo llaman también contaminantes hormonales. Bueno, entonces, esto es lo que les decía, que había sido, digamos, un estudio como muestra cómo a lo largo de los años cada vez se van sumando, digamos, como más plaguicidas en los estudios de contenido de los alimentos. Y esto, bueno, fue un trabajo de los españoles. La próxima. Bueno, el glifosato ya hablamos un montón de esto acá y bueno, creo que han presentado otras charlas en las que han hablado suficientemente de esto, pero creo que, digamos, se sigue utilizando, se sigue permitiendo, aunque se sabe que, digamos, se va relacionado con la posibilidad de desarrollo del cáncer, ¿no? Y bueno, y en este estudio los españoles hicieron, digamos, como un estudio y mostraron que una de las concentraciones más altas de esta sustancia era en algo tan simple como el pan y además la cerveza, con el consumo de cerveza que hoy por hoy hay en la cultura, ¿no? Bueno, la próxima. Bueno, y acá hay una descripción de cuáles son, digamos, aquellos que están más relacionados dentro de lo que son disrupción endocrina o disruptores endócrinos. Entonces, yo no soy muy conocedora de los agroquímicos, pero lo que muestra esto, digamos, cuando miden insecticidas en alimentos, el porcentaje, etcétera, etcétera, las cuentas no cierran en función de lo que se trata de publicar, que no generan ningún tipo de lesiones. En cambio, digamos, aparentemente son más las lesiones que sí se van encontrando en la clínica cuando uno está en el
consultorio. Un ejemplo de esto, la verdad es que es súper triste. Yo cuando hice mi residencia en pediatría, que la hice en el Hospital Gutiérrez, había una sala, que era la unidad 10, donde estaban chiquitos inmunodeprimidos por cáncer. La sala esa tenía 8 camas, no siempre estaban llenas. Hoy en los sanatorios hay unidades que son específicas de oncología infantil. Entonces es como que por más que se quiera negar, por más que se quiera callar, la verdad es que lo muestra. Y vos hablas con los oncólogos infantiles y te dicen, sí, los estudios, las estadísticas te dicen que no aumentó, pero sí, yo veo más, y además cánceres infantiles o tipo de cánceres que eran impensables en los niños. Por eso ya también han hablado bastante de lo mismo, de malformaciones congénitas, que eran un caso cada 10 millones y de repente hay lugares donde se empezó a ver una frecuencia que es totalmente irreal para lo que son las publicaciones médicas cercanas. Bueno, y esto es lo que le decía, ¿no? Que la sensación es que uno obviamente tiene que seguir comiendo, pero la realidad es que aquellos alimentos que supuestamente están catalogados más dentro de lo saludable, de lo que debe, digamos, consumirse, ya sea porque tiene azúcares naturales, porque tiene fibra, porque dan saciedad, porque no contienen grasa, que son todas, digamos, indicaciones válidas para una buena alimentación, nos encontramos, digamos, con estas dificultades que sin ninguna duda, bueno, algo hay que hacer. ¿Qué se le puede indicar a la gente que coma, ¿no? Entonces es como una situación un poco difícil de manejar. Por eso digo, esto es lo que le decía antes. ¿Qué quiere decir exponerse en forma segura a tóxicos? Ese es un concepto, digamos, que en realidad creo que fue fabricado en función de seguir utilizándolo por la industria o por los grandes productores en función de ganancias, pero la verdad es que yo no creo que deba admitirse que un poquito de tóxico está bien. En realidad las comidas no terminan de tener tóxico. Bueno, y la otra cosa importante, como les decía antes, tiene que ver con que estos plaguicidas en realidad no es nada más que estuvieron, y bueno, fue una frutita que quedó. En realidad están estos contaminantes persistentes y eso sigue estando, se van acumulando y entonces, bueno, a pesar de que es un agroquímico prohibido en un determinado momento, ya está arrastrando y ya está quedando y está instalado. De hecho, una de las cosas que manifestaban mucha de la gente que trata de trabajar dentro del agroecológico es que los suelos por ahí están contaminados, que el hecho de haber sido fumigados campos a mucha distancia igual llegan o impactan dentro de otras regiones. Le quería comentar dos cositas acerca de... ¿Tengo tiempo? Dos cositas acerca de la química, digamos, básicamente en función de lo que les comentaba antes, de las disfunciones intestinales, las quejas en la consulta, más allá de que Laura se va a explayar un poquito más para conocer de dónde vienen muchas cosas. Pero la verdad es que es una consulta muy frecuente relacionada con malestares, distensión abdominal, dificultades en la evacuación, reflujo, dolor abdominal, acidez, es decir, hay un montón de síntomas que están íntimamente relacionados con lo que la gente come. Entonces, cuando uno empieza como a tratar de conocer cómo se alimenta esa persona, uno se da cuenta que está íntimamente relacionado con la calidad también de lo que come. Y en eso
va de la mano de estas comidas rápidas, de las comidas ultraprocesadas, de la utilización de empastados de larga duración que sin duda están como millones de conservantes. Hoy me vino a ver una paciente y me dijo, yo tengo intolerancia al sorbitol. Wow. El sorbitol, en realidad el sorbitol es un alcohol que deriva de un azúcar, pero entonces le prohibieron comer manzana. Sí, pero el sorbitol en realidad es el producto de algo, es un alcohol que deriva de. Pero ¿cuántas sustancias de estas que pueden ser, no sé, agregadas a alimentos o conservantes, etcétera, etcétera, van de la mano de la posibilidad de generarle la intolerancia? Y esta mujer come de todo, pero menos manzana, digo. Pero son conceptos que por ahí se toman y se desconocen. Entonces, cuando uno empieza a hablar y le comenta, entonces bueno, hay que hacer un giro, un cambio en función de la alimentación.